Mauricio Macri, después de 10 meses de silencio con los medios argentinos, le dio un reportaje a Joaquín Morales Solá, donde no hizo ninguna autocrítica. Usted dijo al principio de su mandato que iba a evaluar su gestión de acuerdo a si la pobreza había desaparecido o no. La pobreza. Esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. Pobreza, 35,4%. ¿Cuál es la evaluación que hace según ese parámetro? El 11 de agosto, donde terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. De más está decir que es absolutamente falso. Como siempre, los datos defienden al propio Macri. Pobreza segundo semestre de 2015, 26,9%. Pobreza promedio 2019, 35,5%. Una diferencia de casi 9 puntos. 8,6 son unos 4 millones de nuevos pobres que generó Mauricio Macri en su gobierno. El 11 de agosto, donde terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. Es impresionante que diga que su gobierno terminó el 11 de agosto. Es de una gran irresponsabilidad. Porque ese 11 de agosto el dólar se fue de 40 a 60 pesos y fue un aumento de la pobreza bestial. No es así el dato que da de la pobreza. No, él da el dato hasta el 11 de agosto. Claro, bueno, pero la gestión fue hasta el 10 de diciembre. Es que Macri diga que su gestión económica terminó el 11 de agosto es realmente impactante, porque su gestión terminó el 10 de diciembre, no el 11 de agosto. Ese 11 de agosto, Joaquín, hubiese sido el punto de partida soñado para nosotros. La inflación iba a la baja. 293,4% de inflación acumulada, Mauricio Macri. Empezábamos a crecer. Por persona, el producto cae 7,4%. Es la caída más pronunciada desde el gobierno de la Rúa. Empezábamos a crecer. Lo que este tipo ha logrado, después de coacharlo y qué sé yo, es mentir de una manera descarada. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior. La administración anterior también nos dejó una bendición. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Es una deuda realmente muy baja. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior. Él duplicó la deuda en términos del PBI. En total ingresaron unos 104.000 millones de dólares de deuda que tomó el Estado Nacional, ¿no? En esos 4 años se fueron de 104.000 que tomaron 86.000 millones de fuga de capital. Casi la totalidad de la deuda que tomó fue para financiar el dinero de quienes, de los fondos especulativos de empresas y de personas. Para pagar deudas del gobierno anterior. Y encontramos el Banco Central con reservas negativas. El Estado argentino estaba quebrado. ¿Qué reserva cero? Mira, y esta es la que presentaron cuando vinieron al Mini Davos en Puerto Madero, Argentina, tierra de oportunidades. Acá están las verdaderas condiciones de la Argentina que ellos recibieron. Ellos le decían a la gente que era un país con baja desocupación, con actividad económica. Todo lo que dijeron de la pesada herencia lo rebaten acá. El Estado argentino estaba quebrado. El tipo aprendió a mentir y te mira y te miente y no se le mueve un pelo, no se le mueve un pelo. Uno puede cometer errores como cometió mi gobierno en lo económico, pero todos los días consolidamos un poco más las instituciones de nuestro país. Macri dijo ayer, los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. El gobierno pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones, el ataque al sistema institucional, a los jueces, a la corte, al procurador. En los próximos días, semanas, seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad que ha manejado toda la causa la procuradora hasta el día de la fecha. El gobierno pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones. La filosofía del cinismo. El tipo que trasladaba jueces a dedo, que quería meter jueces de la Corte Suprema por decreto, habla sobre la injerencia del poder político en la justicia. Bueno, también habló en un momento de la AFI y lo trató de rescatar a su amigo Arribas. ¿Usted ordenó el espionaje de alguien? De nadie. ¿Sabía el espionaje de alguien? De nadie. No existe. Eso no existió en nuestro gobierno. Yo nada más que soy un instrumento, me ha tocado y ha confiado en mí para esa tarea. Pero nada más que soy un instrumento. Todo lo que hago es a pedido de él. Susana Martinengo nunca supe que existiera, nunca la vi en mi vida y yo estuve bastante cerca del presidente Macri. ¿No la conocen ninguna? No conocía ni el nombre, nunca había oído el nombre. No conoce a una persona que tenía una oficina en Casa Rosada. Si no la conocemos, ¿qué querés que haga? Todo lo que hago es a pedido de él. También quiero dejar claro eso. Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje. Siempre la culpa es de otros. Se podría resumir, yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Estoy esperando. Yo no fui. El masismo y el kirchnerismo. Yo no fui. Vino la sequía. Yo no fui. Vino el problema de la financiación con el conflicto Trump y los chinos. Los factores exógenos son determinantes cuando le tocaron a él. La lira turca. Pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas.
Una fueron los problemas de Turquía. Cuando le toca hablar de por qué cree que hay una situación económica tan delicada hoy en la Argentina, es casi patológico cómo soslaya el expresidente la situación de una pandemia que provocó la mayor crisis económica en toda la historia del capitalismo a nivel mundial. Esta cuarentena eterna ha sido muy dañina. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado la imposición de un toque de queda que durará al menos 4 semanas. Uno sabe el daño que hace la cuarentena. No tiene claro cuáles son los beneficios de la cuarentena. Países Bajos echa el cierre. Las autoridades han declarado un mes de confinamiento parcial como única manera de frenar la segunda ola de la pandemia. Esta cuarentena tiene que parar, tenemos que normalizar el país. Las fuertes restricciones aplicadas en Liverpool podrían convertirse en la regla. Esta cuarentena eterna ha sido muy dañina, sin ningún resultado a la vista, ¿no? No hubiéramos tenido ninguna capacidad de poder atender de manera digna, humana y correcta a todo el mundo en ese momento, y por eso siempre insistimos, la cuarentena precoz salvó una catástrofe sanitaria. Sin ningún resultado a la vista, ¿no? Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires nunca se inauguraron. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más. Por si no lo sabés, multiplicamos por 2.5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía, Macri, y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri, sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina. Yo no fui